Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Balbus Maximus Rubicanus. Saludos cordiales. Saludes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Ahora mejor? ¿Ahora estás mejor? Claro, mira qué vista tropical. Estaba almorzando. Aquí no nos va a pasar lo que le pasó a Hawái, claramente. No, el almuerzo estuvo muy bueno. Pues me confundieron con alguien, pero seguimos para adelante. Te confundieron con Olvin Valentín. No fue así. Fue más como... ¿Cómo fue? El cuento. ¿Verdad? Estamos así almorzando y alguien... Porque está hilarious. Entonces viene Ferdinand Ocasio, un asiduo escucha. Una eminencia. Una eminencia en muchos asuntos, sobre todo electorales y políticos, pero en este momento, pues un comensal más. Si alguien a mí me dice Ferdinand Ocasio es secretamente el líder de un cartel, yo lo creo. De cosas buenas. De la que sea. Sí, un cartel de aluminio, una cosa así. No, de lo que sea. No, vamos a hablar bien de la gente. Después viene UKI y nos escucha y piensa que... No, déjalo quieto. Pues entonces está hablando, entonces él me dice, mire, ¿qué vas a hacer? Y dice, no, voy para el podcast, vamos a grabar. Y dice, muy bien, porque él nos escucha. Y si no estamos... sábado por la mañana el podcast no está arriba... Macho nos das un guilt trip brutal. Empieza la crítica. Y la persona que está al lado mío me dice, oye, tú tienes un podcast. Y yo le digo, sí, tenemos un podcast. Y ella dice, ¿tú eres el que está en un Vanessa? Y yo, bueno, por lo menos Olvin es flaco, así que no voy a criticarlo demasiado. Lo cómico para mí es cuando... O sea, la gente cuando confunden a uno. Por ejemplo, a mí me pasa mucho. A mí me confunden mucho con Anthony Maceira o con Carlos Mercader. Que Anthony lo entiendo, ¿verdad? Somos dos tipos, facciones oscuras, pelo negro, barba, gordito, toda la vaina. Lo de Carlos nunca lo he entendido. Eso es... Bueno, a mí una vez... Quizás es por la barba, ¿verdad? Pero... el pareja... Y a ti yo no entiendo cómo te pueden confundir con Olvin. Bueno, a mí una vez me dijeron... Vamos a dejarlo así porque después... Pero tú sabes a lo que me refiero. Yo creo que había mala fama. Ahí había mala hazaña porque le dije que se parecía a Álvarez Guedes y se ofendió. Pero nada. Sí, estaba bueno el almuerzo. Bueno. Manolo no falla en su... ¿Estaba en casa Manolo? Sí. Ese macho no... Estábamos... Consistencia. Estaba con... iba a dividir un plato con Félix y cuando Con Changanews. Raúl hace un comentario de estilo, yo quiero la paletilla. Se nos dañó, se fue paletilla y hasta ahí llegamos y pues eso comimos. Mi regla dorada es que si voy a comer con Raúl, yo dejo que lo ordene y ya. Claro, eso fue lo que pasó porque Félix y yo estábamos como que, ¿sabes? Vamos a cogerlo suave. No. ¿Cómo ha estado la semana, Balbus? Pues ha estado intensa. Esta semana ha estado buena. No han pasado cosas... ¿verdad? En Puerto Rico así tan significativa, pero mundialmente han pasado muchas cosas. Ha sido una semana pesada, ciertamente. En los quehaceres políticos de Puerto Rico hemos tenido varias cosas. Tuvimos ¿verdad? El anuncio de que se iba a presentar un proyecto por el comisionado residente con el apoyo de la gobernadora de lo que se conoce como el NAP to SNAP, que esencialmente es coger el programa de cupones y uniformarlo con el equivalente de Estados Unidos, que tiene... Mucho más funding. Sí, pero tiene reglas diferentes, ¿verdad? Esa es la... Y dentro de las reglas que tiene, pues, incluyeron requisitos de comprobar que estás buscando trabajo, límites de tiempo... Pero la clave es el funding, ¿verdad? El nivel de dinero que se le dedica es mucho más alto. Y tiene una gran ventaja que no se discute mucho, pero cuando hay una emergencia, como un huracán o algo así, aumenta automáticamente con Disaster Snap. Pero en el caso de Puerto Rico, como es un block grant, tiene que legislar el Congreso, que es más lento. Exacto. Así que, pues, además del tema de más fondos, es un tema también de flexibilidad en situaciones de emergencia, que ha sido el gran argumento que se ha utilizado para defenderlo. Creo que sería bueno para Puerto Rico. Y me alegro que la gobernadora y el comisionado se hayan puesto de acuerdo. Digo, en radicar un proyecto que se ha radicado anteriormente. Pero esperemos que esta vez, pues, vamos a ponerlo de esta manera. Por primera vez, el tema de salud, que era más urgente,
está más o menos atendido por los próximos años. Hasta por lo menos el año que viene. Y no pareciera que va a haber problemas extendiéndolo. Así que más recursos gubernamentales y tiempo se pueden enfocar en esto del Nap to Snap. El otro asunto que ha ocurrido en Puerto Rico también, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, presentó un proyecto para hacerle reformas adicionales al Código Electoral. Esencialmente la manera que yo lo veo, ¿verdad? O sea, no me he metido, yo no soy un ducho en asuntos electorales y como siempre digo, la gente que es tan bien duro en esos temas, they tend to be weird. No estamos hablando de Ferdinand, pero lo que yo he entendido por lo menos es que el proyecto lo que procura es expandir el voto adelantado, o sea, la manera de ejercerlo y arreglar aquellos, bueno, arreglar, ¿verdad? Depende a quién le preguntes, pero atender esos temas que causaron litigio. Confusión. Durante el pasado proceso electoral. Como por ejemplo que los resultados de los colegios se cuenten el día de las elecciones y parezca que una persona tiene mucho más votos de los que realmente obtuvo. Exacto. Porque los otros votos se contaban después. Se depositan antes, pero se cuentan después. Tuvimos también, obviamente, hangover de... La yola de Maduro. La yola de Maduro. Pero esta semana definitivamente todo... Yo creo que muchos de estos temas quedaron... les dio un eclipse cuando el miércoles en Utah, en una actividad en una universidad en Utah, un francotirador asesinó a Charlie Kirk. Y eso ha cautivado tanto la discusión y la atención en Estados Unidos y de su gobierno, ¿verdad? Con cierta razón. Pero también ha desbordado en Puerto Rico y ha cautivado mucho la atención entre tanto la gente que sabe quién es Charlie Kirk, la gente que no sabía quién es Charlie Kirk, el gobierno, etcétera. Porque si algo contrario, ¿verdad? Quizás a otros conservadores en el pasado, Donald Trump ha sido sumamente exitoso en nacionalizar literalmente todo asunto. Personalizarlo. Es él. Y pues cualquier cosa que pueda afectar a Trump y al gobierno federal y a la política estadounidense, pues nunca se queda a nivel regional o estatal, siempre sube hacia arriba y eso se impone entonces como tema de discusión, sin hablar de obviamente la polarización política que está viviendo los Estados Unidos, nosotros por extensión a cierto punto, aunque yo creo que nosotros vivíamos un nivel de polarización tribal, política, bastante antes que ellos, de las pocas veces que yo creo que nosotros estamos adelantados a los tiempos en términos de la política. El asunto de Charlie Kirk tiene un montón de matices y le vamos a dedicar el episodio a discutirlo. Pero, ¿verdad? No, los otros temas son igualmente importantes, pero creo que van a necesariamente quedar en segundo relieve hasta que pues, el ciclo mediático sobre ese tema baje. No, y que también los temas que estamos discutiendo y el tema de Charlie Kirk tienen una relación porque la polarización política en Puerto Rico y en Estados Unidos es quizás la gran historia de estos últimos años. Y creo que tiene mucho que ver con el nombre del podcast, porque realmente lo que genera el bipartidismo son las diferencias y la tensión social, porque entonces pues tú puedes tener el bipartidismo en Puerto Rico, pues, para usarlo de una forma más sencilla de entender, porque es más fácil de entender, es el estatus, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues tiene gente que es estadista y gente que no es estadista. Y ese tema polariza tanto la opinión pública en Puerto Rico que personas con opiniones tan diversas que van desde, qué sé yo, para abusar senadores, desde Zoela Boy hasta Tomás Rivera Schatz, están en el mismo partido porque están de acuerdo en la estadidad. Sí. Y la estadidad es tan fuerte pegamento que permite echar todo eso a un lado, porque todas esas otras diferencias, porque ese es el tema. Y Charlie Kirk, pues definitivamente es uno de los
fue en vida, pero yo creo que ahora más fallecido, parte del proceso mediante el cual se delinearon los bandos fuertemente en la época de Trump, de una manera mucho más fuerte de la que habíamos visto quizás, por lo menos que yo recuerde, quizás hasta de la Gran Depresión. Yo lo veo un poquito diferente, y esto lo habíamos discutido en uno de los primeros, de los primeros episodios del podcast, porque yo entiendo que lo que permite que exista un bipartidismo en general no son necesariamente las reglas electorales, es que exista un nivel de consenso sobre casi todos los temas, excepto unos cuantos temas clave. Entonces, cuando tú tienes esa situación, como el consenso amplio está en el, vamos a decir, está corriendo en el trasfondo, eso permite que los actores políticos puedan pelear agresivamente y tener estas diferencias filosóficas sobre estos temas. Sobre bien pocos temas. Y lo que se desprende entonces de esos temas. Si algo, la diferencia con la polarización que está existiendo en Estados Unidos, pero en general en el mundo occidental, yo diría que es las diferencias que surgen del culture war, es que no es que hay un consenso corriendo en el trasfondo, las diferencias es sobre el trasfondo como tal. Y entonces eso es lo que causa el tribalismo agresivo, porque no hay un entendimiento común de cuál es el modo de vida, el modus vivendi, que todos debemos bajo el cual todos tenemos que operar. Pero yo tiendo a estar de acuerdo con lo que estás diciendo. Lo que pasa es que creo que como nosotros estamos tan enfuscados en ver la polarización, que la estamos empezando a ver en Puerto Rico, yo creo que como yo por lo menos no la recuerdo en mucho tiempo. Pero en Estados Unidos, es verdad, hay polarización en cuanto de los temas sociales muy fuerte. Pero parte de la razón para esa polarización social es porque Trump ha eliminado las fuentes de polarización económica que veíamos antes. Porque tú no ves a un presidente republicano antes, la tendencia sería cortar el seguro social o privatizarlo, reducir muchísimo Medicare o Medicaid, balancear el presupuesto. Y eso no es lo que Trump para nada. Ha pasado, pero no es su prioridad. Y al no ser su prioridad, pues, y de hecho, en los temas arancelarios, Trump ha asumido posturas que muchas veces demócratas asumían en cuanto al proteccionismo. Sí, no estoy diciendo que eso no esté ocurriendo. Hay otro consenso. Lo que estoy diciendo es que pienso que, ¿verdad? Un tema que yo particularmente detesto atender, que es esta cuestión de género y toda esta vaina. Pues, macho, cuando estás debatiendo qué es un nene y qué es una nena, pues tú sabes que hay un issue en términos de cómo diferentes grupos ven el mundo, ¿me entiendes? En la Cámara de Representantes ayer bajaron a votación un proyecto de Lizy Burgos que era un proyecto para prohibir los baños unisex. Ok. En todo el gobierno. O sea, todos los baños tenían que ser o de hombres o de mujeres, por ley. Ajá. Una de mis preguntas primeras, y yo estoy a favor de que los baños sean, ¿verdad? Hombre y mujer y que... O sea, yo soy un tradicionalista en eso. Pero entonces yo le decía, una pregunta, y en la oficina de ella, ¿cuántos baños hay? Porque en la oficina de los legisladores lo que hay es un baño. Sí, hay uno. Sí hay uno. Entonces, si vamos a hacer una ley que prohíba los baños unisex, entonces, ¿qué pasa con las oficinas de los legisladores? Para empezar, por los legisladores. ¿Qué haces con los baños familiares? ¿Qué haces con las oficinas de gobierno o los lugares públicos donde lo que hay es un baño y todo el mundo lo usa? O sea, ¿cómo te digo? Es bien fácil en teoría asumir posturas sobre estos asuntos,
Pero a veces la realidad tiene una manera de... Bueno, lo que pasa es que esos debates surgen en que ya no exista un sentido común. Porque tu sentido común es diferente al mío. ¿Verdad? Se elimina la parte del común. Y eso lleva a que en lugar de, qué sé yo, o sea, debatir dónde vas a poner misiles en Turquía o en Ucrania o lo que sea, pues estás debatiendo baños. Porque estás relitigando la sociedad entera. Y a eso es lo que me refería, que cuando... que el bipartidismo en Estados Unidos tradicionalmente en realidad surge de un gran consenso y pues la discusión es sobre un tema limitado. Y en el caso de nosotros, yo pienso que, especialmente cuando ves varias encuestas, te das cuenta que había un gran consenso, excepto en como que 3 temas. Eso era lo que dividía. Y tú lo veías incluso cuando habían cambios de gobierno. Porque entraban gobiernos prometiendo que iban a cambiarlo todo. Y de momento tú veías el equipo de Fortaleza tratando de justificar porque no van a cambiarlo todo, porque se dieron cuenta hace 5 minutos que en efecto pues no puedes cambiarlo todo porque sería ridículo. Esa no es la situación actual. Yo creo que ahora hay un nivel de discusión que rechaza la idea de que el sentido es común, se ancla en que mi sentido es el correcto, el tuyo es el incorrecto, y eso entonces conlleva que toda discusión es existencial. Y toda diferencia no es una diferencia de criterio, es un ataque. Y lo vimos, lo que pasó con Charlie Kirk, pero sin duda alguna lo que también le pasó a los legisladores estatales, a la legisladora estatal de Minnesota, que la asesinaron con su esposo, y lo que ha pasado en muchos otros escenarios, ¿verdad? Te refleja que cosas, o sea, las personas que están actuando más allá de su clara enfermedad mental, están actuando a base de una percepción de amenaza que no existiría en un contexto donde en realidad pues, estamos todos de acuerdo, pero estamos debatiendo 2 o 3 boberías. Uh-huh. Esa es mi tesis. Fíjate, si lo miras desde el punto de vista del bipartidismo como institución, yo creo que el pensamiento político en Estados Unidos se ha polarizado en cuanto a la apertura, quizás no al mundo, pero a lo diferente. Uh-huh. Y yo creo que eso es importante en una sociedad, llegar a un punto equilibrado entre cuán abierto yo soy al mundo y cuán interesado estoy o cuánto insisto en que el que entre cumpla con mi visión de mundo, con Uh-huh. lo que yo siento y percibo que es ser parte de. Y eso no se limita a Estados Unidos, yo creo que se limita en todo el mundo occidental. Estamos viendo como los partidos conservadores tradicionales que tenían una inclinación abierta al mundo en cuanto a la parte comercial y migratoria porque entendían que eso era lo mejor para el empresario, han comenzado a hacerse irrelevantes. Porque si te fijas, por ejemplo, en Inglaterra, el Partido Conservador está en su peor momento en la historia. En Francia no hay una oposición estructurada vacía en cuanto a muchos temas. O sea, lo que hay es el Frente Nacional y la izquierda. La izquierda. En Alemania la principal oposición al gobierno conservador es la derecha nacionalista, quizás algunos digan extrema, yo diría que es nacionalista un poquito más radical. En Italia, pues ni hablar de Meloni, que también viene de esa misma cosmovisión. Y en Puerto Rico, el tema del estatus político siempre ha sido un tema identitario. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el mundo está llegando a parecerse más a Puerto Rico. ¿Cuántas veces yo le he dicho, me preocupa que cada vez más se entiende la política fuera de Puerto Rico? Porque se parece más a nosotros que nosotros a ellos. Y
Bueno, incluso, ¿verdad? El asunto de la violencia política, Puerto Rico tuvo unos años pesados en ese tema. Y creo que, al igual que Estados Unidos hasta cierto punto, fuimos muy exitosos en hacer un poquito de whitewashing de esa... Lo maquillan, no se preocupen. Sí, ¿no? Y lo extracontextualizamos. Claro, la manera que lo hicimos fue eliminando cierto contexto, pero hemos podido, o sea, pudimos sobrepasar esa realidad creando una narrativa a la cual el 100% se pudo suscribir, y en la medida que esa narrativa entonces se rompe, pues es que tenemos muchos estos conflictos. Pero, ¿verdad? Creo que más allá de filosofar, vamos a coger una pausa comercial y cuando regresamos entramos al tema ya como tal del asunto de Charlie Kirk. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. And we are back. So back. Ok, el miércoles, Charlie Kirk tenía una actividad en una universidad en Utah. Había comenzado la actividad. No era algo fuera de lo común para el tipo de actividades que hacía Charlie Kirk, especialmente en universidades. Y durante el proceso, ¿verdad? Muchos hemos visto el video. Literalmente está en el booth de Charlie. Él está sentado en su silla y un tiro le da en el cuello y se lo llevó. Lo increíble, ¿verdad? Más allá del evento como tal, lo que hace, yo creo, el evento más traumático o impactante, si no traumático, es que tantas personas pudieron grabarlo. Entonces, no es solamente que te da la noticia, sino que lo ves. Y me acuerdo, esto pasó el miércoles, tú estabas en la oficina, yo también, etcétera. Yo no sé cómo es tu algoritmo, pero yo no podía abrir redes sociales sin que saliera el video. Era casi imposible. Y en todos los chats de WhatsApp, todo el mundo poniendo el video. O sea que la imagen se convirtió en parte de la noticia. El francotirador estaba en el techo de uno de los edificios que rodeaba ¿verdad? La plaza donde estaban agregados. Y ahí yo creo que incluso yo cuando la primera vez que veo el video, yo pienso que eso tiene que ser AI o algo, ¿verdad? Por la cuestión de la sangre y eso. Pero no era AI. En efecto, el francotirador le dio en el cuello. Y probablemente pues se lo llevó en ese momento. Yo creo que gran parte de la noticia ha sido las reacciones. Y me interesaría, Balbus, ¿verdad? Escuchar cuál fue tu impresión del evento y las reacciones que estuviste viendo después. Y después podemos hablar un poquito más de quién era Charlie Kirk, porque algo, ¿verdad?, que creo que es particular del fenómeno de las redes sociales y del mundo que habitamos, es que muchas personas ni sabían quién era. Otras personas apasionadamente sabían quién era. Y eso incluso es parte del contraste que marca la noticia. Bueno, a mí me impresionó
la forma, el contexto de tú estar en una actividad. Charlie Kirk es más joven que yo, o sea, Tiene 31. Tenía 31 años. Y pues yo no lo seguía, no, o sea, me salían videos de él ocasionalmente y sabía quién era, no lo seguía como una, o sea, no era un seguidor de él, pero había escuchado hablar mucho de él y era una persona que había adquirido una relevancia en la derecha en Estados Unidos. Y cuando escucho que fue herido, mi primera reacción fue como, o sea, ¿será verdad? Como que no puede ser, porque uno no piensa que eso va a pasar. Eso no es lo normal. Y como tú, cuando vi el video de él por primera vez y ver la forma en que fue y saber que estaba su familia ahí, pues lo primero que uno le da es un sentido de horror terrible, porque pues el lado humano de la situación, o sea, tú ver a una persona morir frente a su familia, grabado, no hay ninguna, o sea, una muerte extremadamente pública. Para mí es una pesadilla que para cualquier persona uno tiene primero que sentir empatía por la persona, por la familia de la persona. Y pensar que eso ocurrió, pues me deja sin palabras. Pero también saber que este es el tipo de situación que no termina bien, que puede comenzar una escalada de violencia mayor. Y yo una vez leí un libro, había un señor que escribía sobre pelota y él le dio con estudiar una serie de crímenes famosos en Iowa. Son los asesinatos de Villasca o algo así. Y él encontró, con la ayuda de su hija, que es una investigadora del libro, una serie de asesinatos que cometió esta persona por décadas. Y pues por estas cosas de la vida él logró identificar al sospechoso porque encontró el crimen original. Entonces, básicamente esta persona se metía en las casas de la gente de noche, él iba en el tren, se bajaba del tren, caminaba hacia las casas de las personas, que son áreas rurales, y mataba a la familia completa. Iba con un hacha. Era como un serial killer. Era un serial killer con hacha. Entonces él iba a la casa tuya, mataba al papá, mataba a la mamá, mataba a los hijos uno a uno y se iba. Y a veces quedaba en la casa. Y pues como resultado de sus actividades murieron decenas de personas, quizás cientos de personas. Y entonces pues como parte de la investigación, él empieza a encontrar otros crímenes donde él dice, no, es que no es físicamente posible que fuera él. Porque estaba en otro lado. Pero empezaba a decir, pero aquí tú ves el patrón de que como esto está saliendo en los periódicos, el copycat, empieza la gente a copiarse. Y entonces pues vemos los años, me encanta, tú sabes que el tema de la historia de los años 60 me parece fascinante. Cuando muere Kennedy, una persona que lo mata, que Kennedy es un demócrata, ¿verdad? Por decir el centro izquierda, quien lo mata no es alguien de derecha. Quien lo mata es alguien de mucho más izquierda, por decir un seguidor de Fidel Castro, ¿no? Que era Lee Harvey Oswald. Y tú dices, y él antes de matar a Kennedy, él trata de matar a un general de ultraderecha, Edwin Walker, y falla o sea, la bala le entró por el pelo al general este. Y tuvo a un perito de matarlo, ¿no? Literalmente. Y eso comenzó una época de tensión social en Estados Unidos que conllevó con todos los asesinatos de Kennedy, de Bobby Kennedy, de Martin Luther King, en los motines. Se agudizó unos estallidos sociales que tomaron más de 10 años en estabilizarse. Y yo siento que estamos viviendo una época muy similar en cuanto al tema de la violencia política. Yo creo que todos los copycats que antes teníamos con las escuelas, de que entraban a las escuelas, mataban a los niños, ya estamos hasta medio insensibilizados con eso. Y creo que la atención se está moviendo de esa gente que tiene problemas, hay unos problemas de salud mental profundísimos ahí, está empezando a enfocarse en la violencia política. Y eso me preocupa mucho, porque ya vimos lo que pasó con Trump, que afortunadamente no falleció. Vemos lo de Charlie Kirk, vemos los asesinatos
en Minnesota. Los funcionarios que trabajan en la embajada de Israel. Funcionarios de Israel que murieron de la pareja. Ujú. Esto se está poniendo bien complejo. Obviamente la guerra en Gaza continúa y la violencia ahí es increíble. El tema de Ucrania también continúa agudo, la guerra. Siento que hay una... que la sociedad americana, no en su inmensa mayoría, pero suficientes personas están empezando a ver la escena y la arena política como un lugar donde cometer crímenes para adquirir notoriedad, que antes se enfocaba quizás en las escuelas o se enfocaba en otras cosas o en el terrorismo semi-islámico, ¿no? De gente que eran de Estados Unidos, pero se identificaban. ¿Te acuerdas la base aquella que se metió que en varias bases pasaba que una persona que se convirtió al Islam o era musulmán y pues por diferentes razones se identificó con Al Qaeda, empezaba a matar gente aunque no tuviera ningún vínculo directo. En Europa fue más agudo, pero también pasó en Estados Unidos. Sí. Y me preocupa porque el nivel de la retórica que estamos viviendo están, y no quiero hacer una expresión política porque no es lo que quisiera hacer, pero me preocupa que no hay más gente haciendo un llamado a la sobriedad en este asunto. Porque, por ejemplo, cuando pasó lo de Oklahoma City, recuerdo a Bill Clinton con todos sus defectos de carácter, ir allí y decir, ¿sabes? No podemos matarnos. Bush en su Después época también, septiembre. No estoy diciendo que hicieron las cosas perfectamente, pero sí yo sentía un Obama cuando hubo la masacre en Sandy Hook. en Charleston, en la iglesia afroamericana. No veo ese... No veo al presidente, por ejemplo, haciendo un llamado a la concordia, porque pienso que el sentido de amenaza que sienten es tal que no sienten que es el momento para llamar a la calma. Lo están viendo de una manera defensiva y aunque pues, yo creo que todos los políticos ahora mismo deberían cuidarse, sobre todo en Estados Unidos, y deberían tomarse medidas. Me preocupa que el tono hacia afuera sea agudizar la confrontación. Es un tono entendible porque, caramba, a Trump le dispararon 3 veces. O sea, que sepamos por lo menos 3 veces. Dios sabe las otras veces que... Y Dios sabe cuántos se prepararon y no pudieron llegar. ¿Se prepararon o cuántos los detuvieron a tiempo? Claro. Y eso él probablemente sabe eso mejor que lo que se diría públicamente, porque tú quieres evitar que la gente piense que esto va a pasar, pasa más a menudo para evitar que más gente se copie. Me preocupa eso, Cristian. Me preocupa que el nuevo foco de las personas con problemas de salud mental sea la violencia política. Porque eso tiene consecuencias para la estabilidad social. Y vi que, yo sé que es súper temprano para hablar de esto, pero la investigación está comenzando. Pero hay hasta versiones encontradas de cuáles eran sus posiciones políticas. De la ideología del francotirador. No se sabe. Yo creo que todavía no tengo mucha expectativa de que yo creo que se sabe. Y mi postura es la siguiente. Yo no tengo la más mínima duda de qué partido pertenecía el francotirador. Él estaba en el partido de los locos. Y todo lo demás adorno a su locura. ¿Verdad? El que diga algo que yo pueda coger un hilito y conectarlo a mi locura, pues ese es el que yo sigo. Y la discusión sobre su afiliación política no solamente la encuentro ridícula a nivel intelectual, la encuentro triste a nivel humano. Y le voy a poner una tachuela a ese pensamiento un momentito. Porque, primero, ¿verdad? Para entender quién es esta figura y por qué su asesinato, allá de la escena y las grabaciones, porque ha cautivado tanto la atención, incluso más que el asesinato de legisladores en funciones y de otras personas que tú dirías, pues, porque alguien hablando en una universidad va a cautivar más. Y la razón es que Charlie Kirk lo asesinan a los 31 años
Pero ya él llevaba más de 10 años en el mando, en el mambo de la política. Él era, sin duda alguna, un culture warrior de la derecha. Había comenzado su actividad más o menos en la época del Tea Party, así que él tiene que tener que 18, 19 años, algo así. Y su estilo era bien diferente al estilo que era el mainstream en el movimiento conservador de los Estados Unidos. A los conservadores les gustaba ir a hablar a la iglesia, foros en think tanks, la Cámara de Comercio, ¿verdad? Todavía estamos en la derecha pre-populista, pre-Trump, Empresarial, ¿verdad? la derecha empresarial. Y en la época de Obama se da el fenómeno del Tea Party, que es la primera inyección, ¿verdad?, de populismo conservador. Y ahí es que entra Charlie. Y él no está buscando conseguir medalla de la élite intelectualoide o de los diferentes grupos que se pudiera decir que son taste makers. Él está buscando meterse en la discusión de lo que sería el Vox Populi. Así que él empieza a hacer estas actividades donde voy a una universidad, pero no voy a debatir con un profesor. Voy a debatir con los estudiantes. Y cogía, iba a la universidad, montaba un kiosquito, ¿verdad? Ponía su caseta con la mesa y decía, yo debato con quien sea, y lo grababa. Esto es cuando las redes sociales están empezando a emerger. Y lo subía. A la misma vez, hay otras figuras que están surgiendo y se creó como que esta red de jóvenes millennials o, ¿verdad? El primer tajo de los Gen Z, y están replicando ese modelo, pero están todos hablándose muchísimo y están todos participando juntos. Y después llega Trump. Y cuando Trump llega, él le abre la puerta a este grupo de personas que fuera, o sea, si no fuera por él, nunca iban a poder entrar. O sea, la derecha en Estados Unidos, en particular, ¿verdad?, tiene mucho más grados que las derechas en otras partes del mundo. Por ejemplo, Charlie Kirk, la razón que tiene que tener tanta seguridad es porque la derecha neonazi lo quería matar. Al igual que Ben Shapiro. Si tú estás en la izquierda, tú no ves las diferentes gradaciones. Pero ellos están en un sweet spot donde la izquierda te odia, el centro no te respeta y la parte más derecha tuya te quiere pegar un tiro. Y él estaba en ese spot. Pero Trump, por la manera que no solamente corrió su campaña, sino por su temperamento y su estilo, sus posturas, le abre la puerta a esta gente. Y entonces, y aquí es que viene yo creo que la parte interesante para mí del cuento de Charlie, porque la mayoría de la gente lo conoce por sus momentos virales en redes sociales, ¿verdad? Y las discusiones que él tenía con gente, etcétera, en las universidades. Pero lo que lo catapulta a él es que él convierte eso exitosamente en una operación de get out the vote. Así que su valor no era solamente simbólico, era también electoral. Y él convierte su organización, que era Turning Point USA, en este mega PAC Get Out the Vote, que si le daban dinero, lo ejecutaba eficientemente. Yo te admito que a mí la parte de él como figura de debate y de discusión, a mí no me gustaba. Yo encontraba bien interesante lo que él hacía detrás de la cortina, que es lo que le empieza a dar su influencia. Que no es influencia pública necesariamente, sino que es organizacional. Pero la cuestión es que él lo pudo mezclar de una manera que bien poca gente puede hacerlo. Y era un chamaco. O sea, fallece a los 31 años. Era un nene. ¿Qué pasa? Mientras que él está adquiriendo influencia a nivel de organización, todo el mundo está viendo sus videos
todo el mundo que sea por lo menos que se identifique Republican o derecha, pero simultáneamente, como es la dinámica de las redes sociales, se puede dar el fenómeno donde tú vistes la noticia que pasó el miércoles y tú no sabes quién es este tipo, porque nunca fue candidato. Tú nunca fuiste a ninguno de sus eventos. Así que si tú no estabas como que en cierto ángulo del algoritmo, tú quizás nunca escuchabas de quién era. Leo Aldrich estaba los otros días con los muchachos de Puestos para el Problema y le traen el tema y él dice, mira, yo te digo la verdad, yo no sabía quién era. Hoy estamos grabando viernes 12 de septiembre y publica hoy Leo Aldrich en el Nuevo Día una columna que la encontré muy acertada en muchos de los puntos que hace, pero me contrasta, ¿verdad?, con lo que él dice. O sea, Leo tuvo que en 2 días educarse de quién es esta persona y por qué está virando al revés la discusión pública en Estados Unidos. Así que, a la misma vez, como estos videos son selectivos, tú quizás veías el momento más viral y ese momento más viral es probablemente cuando él estaba haciendo más huelestaca. Sí, porque lo que la gente recuerda es lo diferente, lo llamativo. Y de hecho, como tú dices, lo atacaban mucho por ejemplo, la gente que se opone a Israel. De que era un espía de Netanyahu y toda la cuestión. Bueno, Laura Loomer había hecho unos comentarios sobre él, los borró, ¿no? Y Nick Fuentes, toda esta gente que es más derecha. Tú dices neonazi, no hay gente que están en ese trip, que no son tantísimos. Pero sí mucha gente que es de derecha. Bueno, cuando dije neonazi me refería a neonazi. Nacionalista. No, yo estoy hablando de Sieg Heil. Por eso, pero también, además de esa gente que son un grupo, hay diferencias bien profundas en la derecha en cuanto al tema de Israel y Gaza. Sí. Especialmente en los menores de 40 años. Yo siento que en la generación de nosotros ese tema está empezando a convertirse en mucho más divisivo en la derecha de lo que tradicionalmente fue. Uh-huh. Y pues Charlie Kirk era identificado como alguien que estaba a favor de la posición de Israel en ese mundo. Y también, como era tan joven, algo que había comenzado a ocurrir hace pocos años para acá, es que uno podía verlo madurando, ¿verdad? Y yo te puedo decir que, pues, no obstante que no me encantaba su estilo, pues era relevante, así que yo lo seguía. Y yo empecé a ver cómo él se casa, tiene 2 hijos, coge religión. Y lo increíble de todo esto es que cuando lo sacan, ahora con este asesinato, él estaba empezando como que a moderar. Y los videos que se estaban yendo más viral no era él cagándose en la madre a alguien en la universidad, era él pues tendiendo puentes. O sea, que, por ejemplo, cuando Gavin Newsom, el alcalde el gobernador de California, que pues va a ser candidato a la presidencia, empezó su podcast, uno de los primeros invitados fue Charlie Kirk. Y ese tipo estaba empezando a surgir más y más y estaba ya cautivando la atención de otra audiencia. Sí. ¿Qué pasa? Mucha gente lo que se recuerdan es el huelestaca de 22 años diciendo las sandeces que todos decimos. Algunos nosotros las decimos incluso a los 30 y pico. Pero... sí, yo creo que él tenía este natural instinto juvenil que no significa que tenía razón o que está bien lo que dijo o que ya era un adulto y que tenía que tomar sus decisiones y todo eso, dejemos eso a un lado. Pero él sí tomó un montón de posiciones, por ejemplo, en contra de la ley de derechos civiles y en muchos temas raciales y en temas étnicos que en mi opinión están profundamente incorrectas, por no decir que son en muchas de ellas inmorales. Pero me parece que el proceso, vamos, si a ti te pagan por hacer algo, full. El shock value. Si a ti te pagan por ser abogado, pues tú vas a hacer el
vas a litigar en el tribunal, pues te vas poco a poco, te vas a poner a pleitear con todo el mundo hasta en tu casa. Sí. Y si te pagan para a vender, pues tú empiezas a vender hasta en tu casa. O sea, y yo creo que en las redes, sobre todo en las redes de la época que él empezó, que eran tan polarizantes y todo el tiempo era el más radical, el más... Yo creo que eso lo llevó en una dirección que me parece, puedo equivocarme, pero lo que vi de él en los últimos años, creo que empezó a alar un poco más hacia... Ok, yo creo que se me fue la mano en unos cuantos asuntos, déjame... Yo creo que era más una cuestión de... Había llegado a un nivel de éxito. Ay, ¿verdad? La gente reacciona diferente al éxito y al poder. Yo pienso que en el caso de él, había llegado a un nivel que su reacción no era endiosarse, era preocuparse. Y eso yo creo que lo estaba haciendo empezar a bajar temperatura. Y creo que, ¿verdad? El hecho de que se había hecho papá de un nena chiquita y se había casado y toda la cuestión lo tenía él. Porque cuando hablaba de estos temas, tú notabas que era alguien que decía, que era alguien que estaba bien preocupado de qué iba a dejarle a su próxima generación. ¿Y qué pasa? Todas las personas que estaban viendo ese proceso, pues le cogieron cariño. Había admiración porque peleaba. Pero cuando tú veías que estaba moderándose o que estaba trayendo ángulos nuevos personales, su audiencia le coge mucho cariño y le empieza a coger un respeto que va más allá simplemente de me gusta que se le caguen la madre a los comunistas, ¿verdad? El otro lado de la moneda es que la gente que no está plugged in solamente ve los videos o el estaca. O sea, no ve a la persona. Y eso te explica por qué simultáneamente al segundo que al macho le dan un balazo, tú tienes unas personas con el corazón roto y tú tienes otra gente diciendo que bueno que al facha cabrón este lo mataron. Que yo creo que le debemos dedicar bastante tiempo a ese tema de las reacciones. Pero es la cuestión de que hay tienes millones de personas viendo diferentes ángulos de una misma persona, pero nunca viendo la persona completa. Y eso en particular hace esa ¿verdad? Esa falta de una perspectiva 360 grados hace que tú no lo veas tú no veas a la persona. Tú ves lo que representa para ti. Y después cuando ves un evento tan traumático como que te lo asesinen de esa manera en video, las reacciones son mucho más dramáticas. Es que el drama humano de ver a una persona morir frente a cientos, miles de personas, público, frente a tu familia. O sea, yo no... Por más que uno difiera o piense que su idea o sus posturas eran incorrectas, inmorales, repugnantes, lo que quieras decir, la idea de uno no ver el lado humano primero, me parece a mí que no solamente es uno hacerse menos por no ver la humanidad del común de las otras personas, sino que es como si nosotros, como sociedad, pues echarle gasolina al fuego. O sea, es seguir ahondando la división y la polarización. Y yo no yo no lo seguía como humano, ni lo seguía, como tú estás diciendo, como una persona que admiraba para nada. O sea, sabía quién era y lo seguía como sigo un montón de gente en las redes. Pero uno pensar primero en la parte de si era bueno o malo, si era el mejor o el peor, o si estaba de acuerdo conmigo o no, en vez de pensar en la parte humana de que una persona falleció violentamente por sus ideas,
y que las consecuencias que eso puede conllevar para la sociedad entera son bien preocupantes, pues yo creo que es completamente contraproducente y habla muy mal de los que piensan que la primera reacción a que asesinen a alguien a sangre fría frente a ti sea, ay, es que él era malo. Pues el próximo paso es, pues se lo buscó. Y el próximo paso es, qué bueno que lo hicieron. Y Bueno, después el próximo paso... Eso, pero es que en ese resbalón de mi primera reacción como humano es alegrarme. Y te digo algo, yo vi un video de él burlándose de el del violento y horrendo ataque al esposo de Nancy Pelosi. El hecho de que él haya hecho... O sea, si él lo hizo y se burló del esposo octogenario de una persona que no, el tipo ni es político, no tiene nada que ver con política ni nada por el estilo. Tremendo stock trader, pero... Pero lo era antes de que su esposa fuera congresista. No tan bueno, pero... Y burlarte de lo que le ocurrió y decir, pues vamos a fiar al tipo que lo agredió. Es frustrante y a mí me indigna, pero yo no voy a dejar de ser una persona con sentimientos porque el tipo no demostraba empatía en momentos que hay que demostrarla. O sea, yo no puedo actuar ni tomar actitudes ni posturas a base de una oposición irreflexiva al otro que sea tan fuerte que todo lo que él haga es malo y todo lo que le pase mal a él es bueno. Porque entonces estoy permitiendo que esa otra persona defina quién yo soy y cuáles son mis principios y cuáles son mis valores. Y yo creo que hay un montón de gente que simplemente dice, este tipo está en el otro bando, por lo tanto es malo, por lo tanto lo que le pase malo a él es bueno. Y si llegamos a ese punto, o quizás ni bueno, pero es aceptable o es justificado o se entiende por qué pasó. No, yo no tengo que aceptar que se entienda. Yo no lo voy a justificar. Está mal. Está mal que le pase a uno, que le pase al otro. Que él no tuvo esa empatía cuando le pasó algo al esposo de Pelosi. Pues mira, pues no la tuvo él. Mala de él. Eso no significa que yo tengo que ser igual que él. Y mi primera reacción... Sí, tú no te tienes que degradar porque otro lo haya hecho. Yo no tengo... Creo que es lo que estás diciendo, ¿verdad? Ni ceder el control de mis valores y principios a base de una lucha totalitaria, absoluta, de noche versus día, bueno versus malo, a todas las cosas que ocurren en el mundo. Porque es trágico. Tiene hijos, tiene familia, hay una viuda, hay unos huérfanos. O sea, el peligro mayor no es quizás la muerte de individuos, porque nadie es indispensable. Es la muerte del sentido de moral de nuestra sociedad, de que todo lo malo que le pase al que está en el otro bando es bueno o pues se lo buscó. Lo que lo hace, la razón que di la explicación de dónde venía él y quién era es que no es que él tenía un valor más alto que la otra gente que han sido víctimas recientemente de violencia política. Es que lo que lo hacía él particular era el éxito al cual había llegado tan joven. Y a la misma, en el medio. Y a la misma vez en medios, lo cual hacía que la gente que lo apoyaba o que sentía empatía hacia él tenía una conexión bien, aunque sumamente intermediada, sentían una conexión con la persona que estaban viendo. Versus pues, las víctimas en la Embajada de Israel, la víctima en la legislatura de Minnesota, la gente es que los conocía a ellos. Tenían esa conexión. La gente que quizás son de su área inmediata tienen esa conexión. O que de alguna manera tenían una conexión con esos temas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los de Israel. Pero no llevaban 10 años cultivando eso. Entonces, cuando le pasa esto a Charlie Kirk, tú acabas de coger a una persona con la cual millones de personas piensan... que es su amigo. O que de alguna manera tienen una relación lejana. O sea, es alguien que siempre... Macho, piénsalo de esta manera. ¿Cómo tú te sentirías de alguien que cada vez que tú abras tu celular tú ves su cara? Claro. ¿Verdad? O sea, es parte de la dinámica esta de las redes.
Eso es lo que hace diferente. Y sin hablar del hecho de que la realidad es que el tipo era influyente. ¿Lo era? O sea, ese macho llamaba, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos el martes, le iban a coger la llamada. No iba a ser la secretaria, no era el chief of staff, a él le cogían su llamada. O sea, que estaba dentro de la estructura de poder bien joven. Bien joven. Sí, porque hay gente que dice cosas 10,000 veces más estúpidas que la que él haya podido decir en su peor día, ¿verdad? Pero no habían podido apalancar al éxito que le había podido llegar. Y es lo que tú dices, muchas veces lo más que se recuerda es lo más controversial. Así que, pues, había gente más controversial que él. Definitivamente. Mira, déjame con una pausa rápida, que tengo unos clientes que hay que cogerle una escritura, pero volvemos ahora. We're back. Sorry. ¿Viste? ¿Tus clientes favoritos? Grabando podcast, capitulaciones, escritura, todo es bello. Unas capitulaciones de prestigio. Sí. Muy. Oye, pregunta, antes de hablar de Charlie Kirk. Tú que eres notario, yo que yo no soy notario. ¿A qué por ciento de las bodas que tú haces capitulaciones te invitan? Esta sería mi primera. ¿De verdad? Sí, porque la realidad es que yo no hago mucho Family, sí. cuestiones de familia. Yo he tenido que hacer, esta yo creo que es como mi tercera, pero siempre tienen, en el pasado, ¿verdad? Siempre tienen que ver con pues, fulano o fulana se van a casar, da la casualidad que son accionistas de un imperio y su familia entera dice, pues, si te va a casar es con capitulaciones. Y pues más o menos así es Pues que... aquí no hay un imperio. ¿Cómo? Hay un imperio, pero no es económico. Es otro tipo de imperio. Sí, no. Pero hay otra gente que... Y yo sí, lo que he visto mucho es cuando tengo que hacer alguna transacción comercial o corporativa y tienes que ver las capitulaciones, mano, la gente se pone bien complejo en términos de las condiciones que negocian. Yo he visto, hay un tipo que les recomiendo que lo escuchen, que creo que fue Lex Friedman, que entrevistó a este abogado de divorcio. ¿Tú escuchaste ese episodio? No, De divorcio. escuché. El tipo se dedicó a ser abogado de divorcio toda su vida. Y Lex Friedman, que es un podcaster bastante famoso, la entrevista, están como 4 horas hablando. El tipo escribió un libro que es, él se dedica a ser abogado de divorcio y él dice, mira, yo he sido abogado de divorcio en todos los tipos de divorcio y estas son, ¿cuáles son las reglas para tener un matrimonio exitoso a base de todos los fiascos que he visto? Genial. Y uno de los capítulos era sobre las capitulaciones y los prenups. Es como que, have a prenup. Porque entraba en unos detalles y daba ejemplos. Donde gente con mucho dinero y muchos interlocking business interests or separate business interests that you don't want to mix up. Muy interesante. Sí, no, Este no es el caso. Este no es el caso. Por si acaso, no es porque tú no seas capaz de hacerlo. Es que es un labor of love. Yo la única vez que tuve que negociar unas capitulaciones, no se firmaron. Las negocié tan duro que el tipo dijo, mira, pichea. Y se casaron una semana después. Pero nada, eso es tema para otro día. Volviendo al asunto de Charlie Kirk. Tú sabes que a mí, más allá del evento, ¿verdad? Y del morbo de verlo en el video, la pena que te da por la familia, etcétera. A mí algo que me impactó muchísimo fueron las reacciones de ambos lados. Y te digo que me impactó. Yo hace tiempo no sentía como que un tipo de preocupación social hasta el miércoles, porque, ¿verdad? Hablamos mucho de cómo las redes sociales, el celular, los medios polarizan, etcétera. Y esto lo hablé hoy un poquito en Radio Isla cuando estaba en el panel de Guayabera. Pero ojo, en los 50, de los 50 a principios de los 70, sin duda alguna ha sido el periodo de mayor violencia política en los Estados Unidos. Antes de eso había violencia también, pero en términos así de la época contemporánea, eso era
cada 2 semanas había un asesinato, habían bombas, habían un montón de eventos de violencia política severo. Yo creo que la gran diferencia era que cuando ocurrían esos eventos, la totalidad, si no casi la totalidad de la población, su reacción es, esto está el garete. Esto no está bien. Había un consenso de decir, así no es. Lo que me chocó de este evento es que inmediatamente después, la reacción de un grupo de personas era esencialmente, y lo estoy, ¿verdad?, resumiendo, decir, se lo buscó el huelestaca ese. Facha. Y el otro bando, su reacción es, lo hiciste tú. Son ustedes. No fue el francotirador, fue Todo el mundo que no estaba de acuerdo con él. ustedes amorfo. La izquierda. Los liberales socialistas. La derecha. Liberales y socialistas. Ajá, la izquierda socialista, socialdemócrata. Ese tipo de cuestión. Y eso a mí me chocó porque me pareció increíble que ante un evento tan morboso, donde en esencia una muchacha queda viuda y 2 nenas quedan huérfanas, tu reacción inmediata sea decir, o se lo buscó, o no, o sea, el francotirador, whatever, fuiste tú con tu retórica, etc. Y que fue una reacción generalizada por toda la... O sea, no había nadie diciendo... O sea, había mucha gente diciendo, mira, cójanlo suave, somos personas. Pero ese tipo de reacción polarizada acaparó toda la esfera socioeconómica y de poder y de discurso en nuestra discusión pública, ¿verdad? Y a mí eso me entró un frío porque me indica que lo que las redes sociales y la tecnología mediática ha podido lograr es que personas que francamente nunca pensaría que son personas que los considero normies, no son politiqueros como tú y como yo, o personas que están prestando atención, esa tecnología les permite abstraer a un nivel bien peligroso. Bien peligroso. El tipo de abstracción que se describe justo antes de una gran tragedia en masa, ¿verdad? Y en Puerto Rico en particular, pues no creo que somos ajenos a eso, pero no me esperaba que en Puerto Rico esa fuera la reacción. De verdad que no me lo esperaba. Porque yo, ¿verdad? La realidad es que mis sentimientos son... Mi instinto sentimental es bastante provincial. Lo que pasa allá, pues pasa allá, acá es diferente, etc. Pero de momento tú ves a muchas personas a nivel local que, pues vamos a hablar claro, o sea, la relación que más cercana pudieron haber tenido con Charlie Kirk es ver un video en Instagram. Reaccionar con ese nivel de polarización y ese nivel de vehemencia, a mí me asustó. No sé si a ti te causó algo... A mí me preocupa. Mi primera reacción, pues, obviamente, es wow. Como te dije, la parte humana. Cuando vi televisión la televisión, pues, en algunos canales de Estados Unidos y de cable, algunas personas decían, no, quizás fuera un tiro celebratorio. Sí, como eso que todo empezó como que con un tono de... No lo creo. Cuando finalmente se supo, estaba viendo televisión, estaba viendo el programa de Lenin. Primera pregunta. Y estaba el panel que eran García Padilla, Alejandro García Padilla, Marilu Guzmán y Luis David La Perna. Y Alejandro, que es una persona súper polite, que el otro día le preguntaron por el Mercader y él dijo, mira, su bisabuelo era primo de mi abuelo y no voy a meterme. Yo, ¿verdad? Soy... La reacción de él fue como que ese tipo era básicamente escoria. Y pues me da mucha pena que la familia, lo que le pasó, qué horrible, qué malo. Pero pues
no estaba de acuerdo, era un racista, era un antisemita, no debería haberle pasado, pero, ¿verdad? Y lo que noté fue como que él sabía quién era, lo tenía bien claro de quién era y tenía una opinión formada bien fuerte sobre Charlie Kirk y de que no era una persona que él, como obviamente Marilu Guzmán pues disparó con Sí, pero de ella no se puede esperar mucho. trabajo de Gaza y todos los temas y etc. Pero entonces me estuvo curiosa la reacción de David Lapernas porque él es demócrata Ujú. y es estadista. Y pues de ordinario, pues en la política puertorriqueña, pues, ¿sabes cuáles son los bandos? La izquierda versus la derecha, pues el PNP es tradicionalmente la derecha, pero allá él no es de derecha, ¿no? Ajá. Y él estaba con que no, la concordia, la paz, ¿sabes? Vamos a unirnos y nadie debe morir por sus ideas, que me parece que es la posición correcta. Pero me chocó que aún personas que son, ¿verdad? Que nosotros no estamos en el día a día de la política de Estados Unidos, obviamente, pues no participamos de ella. Pues, no, tiene efecto sobre nosotros, pero nosotros no tenemos tanto efecto sobre ella. Eran unas reacciones bien pasionales. Y obviamente, pues como hablábamos ahorita, pues Charlie Kirk no era una persona que se caracterizaba por su diálogo sosegado y racional sobre los asuntos. Pero sí observo una polarización bien fuerte y entonces el deseo, como hablaba ahorita, de ese es el otro bando, yo estoy en este bando, entonces estos bandos son conflictivos, estamos en oposición uno al otro, por lo tanto, lo que malo le pase a aquel, pues no sé si me alegro, pero por lo menos tengo que comentarlo de una manera neutral, como que pues le pasó. Pues tú sabes, Qué de mal. vez en cuando. Pues tú sabes, lo probó. Y la verdad es que si tu medio de vida es provocar gente, pues tú te expones a hacer, y todos los que estamos en algún tipo de actividad política, pues uno se expone a generar emociones fuertes en otras personas. O sea, bueno, tú lo sabes, todo el mundo que ha estado en alguna actividad política genera una oposición, por ejemplo, en el caso mío, pues si tú le preguntas a los tuiteros izquierdosos, pues y a veces hasta los mismos PNP, si le pongo, oye, pues, igual te pasa a ti, igual le pasa a Bueno, mucha gente. yo estaba hablando hoy, ¿verdad? En Radio Isla, que mi panel de los viernes, pues, es el show de Luis Herrero y de Jonathan, y entonces de invitados estamos José Javier Lama y yo. Está jugando domino con tres enemigos y un traidor, como decía mi abuela. Ninguno es un enemigo y ninguno es un traidor. Y los quiero mucho. Digo, en el sentido ideológico. En el Estoy sentido jodiendo, ideológico. yo sé. Pero Y en Radio Sila. Luisito dice, bueno, y yo creo que mucha de la gente que son, ¿verdad? Influencers políticos, lo que les da duro también es la idea de que, espera, yo tengo una mirilla puesta encima también. Y Luisito dijo algo con el estilo como que, bueno, yo tengo que preocuparme ahora. Y mi reacción, ¿verdad? En mi humor negro fue decirle, bienvenido. Porque, ¿verdad? Yo he vivido esto. Y hay veces que alguien te dice que es una estupidez y tú puedes decir, son un loco. Hay veces que son bien específicos con el mensaje. Y eso te friquea más, ¿verdad? Cuando le ponen esfuerzo al mensaje. Y esa parte de que de momento... Porque, de nuevo, era una persona con un montón de influencia, pero no era un político. Sí. Era un influencer. Entonces, era un influencer. Entonces, que le pase a él... Asusta. Asusta porque de momento es como que... Diablo, cualquiera puede... tú sabes, como en las películas de la mafia, que tú te embustes, pero en las películas de la mafia dicen, no, fulano sí, pero a su familia no. A los abogados no. A los policías no. Los que sí, pues, están metidos en la cosa nostra. Eso se les puede pegar un tiro, pero los demás no, porque no somos unos locos. La idea que tú vivas rodeado de locura es lo que causa la ansiedad. Y hasta cierto punto, ¿verdad? Creo que la confianza social, pero también la confianza interpersonal, no se basa en que yo piense qué Luis Balbino haría. Yo confío en Luis Balbino porque yo sé lo que él no haría. Pero tú no puedes dar ese mismo... Pero de momento cuando tú piensas que tú estás en un estado donde
all bets are off y cualquier cosa puede pasar, tu mente no puede bregar con las posibilidades. Entonces tú empiezas a estar ahí. Entonces pues tienes a personas que deberían responsablemente actuar responsablemente para proyectar un sentido, como hablábamos ahorita de vamos a bajar la temperatura, esto se puede poner caliente. Tenemos que hablar para resolver estas diferencias y resolver dirimir nuestras diferencias electoralmente. No podemos olvidar que hay un montón de gente, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, como en todo el mundo. Y no digo que es un montón de gente en proporción a las grandes mayorías, pero es un montón de gente si los cuentas uno a uno, ¿no? Uh-huh. Miles y miles de personas que ven la democracia como un mecanismo ilegítimo. Ya sea porque si no gana el de ellos se jugaron las elecciones, o por el voto adelantado, el voto por correo, o porque nos someten los imperios, o porque el Bruselas me oprime y no me deja tomar decisiones, o por los Bilderberg, o la Comisión Trilateral. Y cuando algo no funciona, tú dices, the Jews. También. Y entonces empiezas a hacerte todas estas, ¿verdad? Culpar a un otro tercero, porque entonces yo no veo, ¿verdad? Esta persona piensa que el mundo debe ser de X o Y forma y no está pasando porque hay este otro que impide que mi punto, que es tan evidentemente obvio, uh-huh, que todo el mundo lo apoyaría, excepto porque hay esta gran conspiración para evitarlo, tú empiezas a deslegitimizar el mecanismo que hemos encontrado para dirimir nuestras diferencias, que no es perfecto, pero es mejor que las alternativas, que se llama la democracia. Y en Puerto Rico, pues, tú hablabas ahorita de los años 50 y 60. Pues en Puerto Rico vivimos en la época de los años 30 y los años 50 y los años 70, una epidemia de violencia política muy grande. O sea, no olvidemos. Puerto Rico tuvo la masacre de Ponce, el asesinato del coronel Riggs, la opresión de las huelgas cañeras que fueron los centralistas no eran. O sea, cuando alguien me dice, y no quiero ofender a nadie, pero porque tú no tienes culpa de lo que hicieron tus bisabuelos, tus tatarabuelos. Ay, mi bisabuelo era agricultor, y a veces tú dices, tú sabes que tenía esclavos, ¿verdad? Sí, yo sé exactamente lo que tú dices. Y dice, no, pero ellos los trataban bien. Y dice, sí, eso es lo que todos los dueños de esclavos dicen. O mi abuelito tenía una finca de café y dice, tú sabes que tenían peones, ¿verdad? Sí. O el otro día, no, porque había unas monedas con el nombre de mi finca. ¿Tú sabes lo que significaba eso? O sea, nosotros, Puerto Rico ha vivido, y yo leí una vez un libro que me pareció fascinante sobre este tema, la única forma en que tú puedes tener una sociedad agrícola tropical de exportación de café o de azúcar o de tabaco, lo que sea, ante el calor que hace allá afuera, es obligando a la gente a trabajar. O sea, la gente decían que los taínos eran vagos, o los africanos eran vagos, o los puertorriqueños eran vagos, o los dominicanos, etc. Uh-huh. Realmente es porque hace mucho calor. O sea, no es lo mismo trabajar en Iowa que trabajar en Puerto Rico por el calor constante que hace y muchas otras razones. Nuestras sociedades son violentas. Nosotros vivimos en sociedades que son el producto de la esclavitud y de sus descendientes, como el componte, el uso de la opresión económica, y eso conllevó una violencia política en Puerto Rico en los años 30 bien grande, que se agudiza entonces más aún cuando el movimiento independentista de Albizu siente que no puede competir y derrotar las ideas de Muñoz, ¿verdad? Del consenso de aquella época entre Muñoz Marín y los republicanos de traer el ELA. Y entonces dicen, pues yo no puedo ganar con votos, pues me abstengo. Y un grupito dirigido por Albizu Campos, pues básicamente trata de matar al presidente de Estados Unidos, tirotea al Congreso y trata de matar al gobernador electo por los puertorriqueños mayoritariamente, que era Muñoz Marín. O sea, y trata de capturar ciudades y empiezan tiroteos con la policía. O sea, cuando tú empiezas a ver que la democracia no puede satisfacer tus ambiciones de política pública, para ponerlo de una manera más clara, si yo pienso que mis objetivos de política pública no se pueden alcanzar a través de la democracia, y entonces yo empiezo a ver a visualizar que hay fuerzas impidiéndolo, pues entonces yo legitimicé que imponer mi opinión por la fuerza. Porque entonces si me están obligando a mí, me están impidiendo a mí lograr mi objetivo,
con estas fuerzas ocultas que me lo impiden, pues entonces yo lo voy a resolver imponiéndome yo. Y me parece que eso crea que no hemos visto, y yo creo que no se ha discutido suficiente, que eso es un ciclo que se va retroalimentando. Que entonces yo pienso que los republicanos no me dejan hacer, ¿verdad?, gobernar, o que los republicanos, Trump me quiere meter preso y ICE y toda la cosa, así que se vale que yo ataque allá. Y entonces el republicano ve que el demócrata mató a Charlie Kirk, entonces eso es culpa de todos los demócratas, así que yo puedo reprimir o acusar al oponente político en democracia de ser el culpable de todos los actos violentos que se cometen en contra de mi tribu. Aunque, como hablábamos ahorita, no sabemos y probablemente jamás podremos crear una imagen coherente de la ideología de este muchacho. Porque era un loco. Más allá de que tenía un problema grave de salud mental. Y eso es lo que me preocupa, Cristian, que entonces estamos deslegitimizando el único mecanismo que tenemos para dirimir nuestras diferencias a base de yo quiero ganar. Y ganar para mí se ha convertido en algo existencial. Que mi tribu gane es más importante que cualquier otra cosa. Y antes en Puerto Rico, como somos tantos y estamos tan apiñados, era bien difícil odiar al otro. Era bien fácil odiar, que se yo, a Romero Barceló en aquella época. Yo creo que todavía es difícil para nosotros. Somos una isla pequeña y nos encontramos mucho. Pero las redes sociales están poco a poco. Las redes sociales, sí, eso es un tema aparte. Y estamos importando conflictos de Estados Unidos. O sea, yo veo gente hablando aquí como si ellos fueran republicanos. O demócratas. No, fíjate republicanos. Como si ellos fueran Reince Priebus. Sí, bueno. Como ellos son el chairman. Y para mí es, ¿verdad? Yo creo que yo soy la estaca donde puede amarrar muchos PNP. Pero yo siento cero identificación. El día que seamos Estado, entonces. Por ahora es como que a todo el mundo lo miro de lado. Y de momento y eso es nuevo. Yo pienso que es nuevo, no sé. No, yo creo que es viejo en cuanto, por ejemplo, que la gobernadora le dijera al comisionado residente cómo fue que era un aliado de Maduro. Eso es bien viejo. Eso suena como a Romero Barceló acusando a Hernández Colón de coger chavos de Fidel Castro. O sea, ese conflicto... Pero eso no era verdad. Estoy molestando, ¿verdad? El Zero Trust. Pero eso yo puedo entender ese chisme, ¿verdad? Pero el de ahora somos los más magos, los más woke. Sí, para mí eso es tan... Todavía, no sé, siento que you're trying too hard. Pero es preocupante porque empiezas a importar un conflicto que no es el nuestro. ¿Y sabes por qué no es el nuestro, Cristian? Porque aquí en Estados Unidos este conflicto tiene mucho que ver con... Y espero que nadie... O sea, que no quiero provocar aquí una guerra en nuestros comentarios. Hay un montón... En Estados Unidos hay un gran conflicto social porque hay diferencias, creo que no sé si son correctas, pero creo que son legítimas, como hablaba al principio, de qué es ser americano. Y de si la visión de Estados Unidos es todo el mundo venga, everyone is welcome, aunque sea chino, aunque sea mexicano, canadiense, y vengan para acá y son parte de un grupo político a base de una ideología muy del siglo XVIII, o si somos una nación-estado, con un idioma, con una identidad. Y yo creo que pues hay un poco de ambas en Estados Unidos. Tiene que haber un proceso de asimilación para que tenga sentido toda la inmigración. Y puedes tener diferencias legítimas entre qué grado de inmigración es aceptable o no. Y eso pasa en Europa también. Pero en Puerto Rico yo no creo que tengamos un problema migratorio como lo definimos en Estados Unidos. Para nada. Yo creo que aquí hay un problema de tráfico de droga, sin duda. El narcotráfico lo hay. Pero aquí nosotros no tenemos un problema de que pensemos que vamos a dejar de ser puertorriqueños porque hay mucho cubano o dominicano o venezolano. Eso yo lo hubo, pero yo no lo veo hoy. Y estamos importándolo sin razón de ser. Yo pienso que dijiste un par de cosas que me pusieron la cabeza a dar vuelta y quiero poder atenderlas todas. Primero,
Tú hablaste del proceso democrático, ¿verdad? Y leí la columna hoy de Leo Aldrich en El Nuevo Día y él decía, y estoy parafraseando, Leo decía, a este hombre lo mataron por hacer lo que mucha gente dice que es lo que debemos hacer, que es entablar el debate y la discusión, etcétera. Y estoy parcialmente de acuerdo en que lo hizo caer en el ojo público y desafortunadamente en la mirilla fue ese debate. No creo que fue por eso que resultó ser víctima de un asesinato político. Yo creo que la razón que él es víctima es más por su éxito y porque ese éxito le causaba en la mente depravada del asesino un miedo existencial como el que le causa a mucha gente muchos de estos temas. Pero la cuestión es que si tú lees suficiente historia y filosofía política, en algún momento te debes dar cuenta que no es como que hasta el 1800 que todo el mundo decía, o sea, las mentes más brillantes de su tiempo, ¿verdad? Ahora mismo hay un montón de libros todos los días, se publican. Antes era como que, diablo, mano, en Europa hay como que 10 tipos inteligentes y tienes que leer a 6. Y entonces, y todo el mundo se leía los mismos libros, los debatía. Exacto. Y un consenso de como 2000 años casi, de decir, no, la democracia es chula, pero, mano, es bien violenta. Y esto es, y señores, ¿verdad? Yo creo que aquí escuchan profesores de diferentes escuelas y de diferentes disciplinas, y yo creo que todos pueden confirmar que si tú lees filosofía política, desde que comienza, no es como hasta el 1800 donde la gente no dice, no empieza a bajarle el tono a decir, democracia equivale eventualmente a violencia. Y si tú miras el récord fósil y los funerales, los cementerios, etcétera, tú puedes ver que con el pasar de los siglos, de los milenios, los seres humanos nos hicimos más frágiles. Sí, sí, O sea, sí, sí. Con la reducción de la violencia, los seres humanos tenemos huesos más finitos, las quijadas son menos desarrolladas, somos más No, los récords arqueológicos te demuestran que un hombre de 30 años, ¿verdad? En estado más primitivo, parecía un freaking tanque. y que había Y la mujer también. y lleno de y los dientes Hey. destruidos y no era o sea, lo que decía Hobbes, life was nasty, brutal and short. It was. Pero a lo que voy es que yo creo que el gran fenómeno que se da en los 1800 en adelante y que cuando estos modelos funcionaban en el pasado era que lo que hacía que funcionara es que eran bien precisos en decir cuándo iba a ocurrir el conflicto y cuándo no. Yo no pienso que ninguna sociedad está diseñada para estar todos los días en conflicto y todos los días en debate. Nosotros no estamos montados para eso. Y si tú creas esa dinámica, yo creo que terminas dándole la razón a un Carl Schmitt o a un Hobbes. Porque todo se convierte existencial por cualquier bobería. ¿Verdad? Como en las películas de los reggaetoneros. Ah, me miraste mal, boom. ¿Por qué tú haces eso? Porque tú piensas que el mundo entero está a punto de acabarse. Y creo que especialmente lo que ha hecho especial las redes sociales y la tecnología de medio hoy es que el debate es todo el día, todos los días del año, nunca para. Hay unos cadres ideológicos Y entonces, que están en ese debate. Y cuando conectas al loquito, el loquito no tiene la capacidad de filtrar. Uh-huh. Y se va por la cueva. Bueno, lo que pasa también es, Cristian, que esa gente siempre ha existido. Lo que pasa es que, por ejemplo, llamaban a Ojeda y Ojeda se asustaba y los colgaba el teléfono. O le mandaban una carta a su congreso. Yo la cuenta esta de Lyndon Johnson que yo sigo, check, ya mencioné a Lyndon Johnson, han enseñado un montón de correspondencia que le llegaba a Lyndon Johnson, el senador de Texas, un estado conservador, grande, muy poblado, con muchos temas controversiales, y la cantidad de cartas con loqueras que le llegaban a Johnson, de constituyentes random y de ejecutivos y petroleros y de gente top. Uh-huh. Que si Franco y que si yo no sé qué, y que si el oro y los Bilderberg. O sea,
esto siempre ha existido. El peligro que tenemos ahora es que estamos juntando las redes sociales, que son una droga, y no en el sentido bueno, porque las redes sociales lo que está buscando, lo que maximiza el dueño de la red social es cuánta gente está mirando la red. Así que entre más yo promueva el contenido más controversial y coge ese loquito y la baje para que esté todo el día pegado, mejor para mí. Y está pasando con ChatGPT también. Un montón de gente se pone a hablar con ChatGPT, se enamoran de ChatGPT, no han visto los reportajes, piensan que son personas. Yo he visto casos de personas que piensan que son sobrehumanos porque ChatGPT se los dijo. O sea, hay de todo. Pero ¿sabes cuál fue lo más interesante? Ahora termino con esto porque quería decírtelo. Hoy vi un post en Twitter que decía que los seres humanos tenemos esta debilidad que nos encanta hablar y ser escuchado. Y dice que la mejor evidencia de eso es nuestra laringe. ¿Nuestra qué? Nuestra laringe. Nuestra laringe ha evolucionado de cierta manera para poder comunicarnos y verbalizar más. Nuestros vocal cords, toda esta área. No soy médico, pero ustedes me entienden. A tal nivel de que para facilitarnos el comunicarnos, aumentamos la posibilidad de ahogarnos con comida y morir. Por eso tú nunca escuchas de un perro que se ahogó, ¿verdad? O bien pocas veces tú escuchas mucha gente que se ahoga. Porque no lo había pensado, pero es verdad. Sí, yo tampoco. Expandimos tanto el rango de movimiento vocal que tenemos por las ventajas que nos da la comunicación como especie en total, que entonces eso ha provocado una serie de adaptaciones. Y una de esas adaptaciones es que individualmente todos queremos ser oídos. Y por eso está este podcast, ¿no? Y por eso están las redes sociales. Pero entonces, ¿qué pasa? Que esa debilidad o ese sesgo de los humanos lo aprovechan personas para alimentarlo. Y si no tienen escrúpulos, como muchas de estas compañías no lo tienen, o tienen escrúpulos económicos, ¿no? Lo que hacen es retroalimentarte. Tú vas a Twitter, te gusta ver contenido de Charlie Kirk, pues te voy a seguir poniendo de Charlie Kirk ahí y pues te pongo a Nick Fuentes aquí también. Porque me imagino que si te gusta Charlie Kirk, pues te gusta este. Y te gusta el otro. Y empiezas a crear este ecosistema. Que si yo en Twitter... Pero sabes que Nick Fuentes básicamente montó su estrategia de redes sociales odiando a Charlie Kirk. A pesar de que originalmente había una relación... Pero, o sea, pero es importante hacer la nota porque la cuestión también es que el algoritmo te hace pensar que muchas cosas son similares que no lo son. Que no lo son. Y entonces, por eso yo tengo en Twitter el For You y el Following. Entonces, yo solamente doy following. Yo uso el Following porque pues yo trato de evitar escoger gente muy desquiciada o muy annoying. Pero si hago el For You, me salen todos los tuiteros izquierdosos del universo habidos y por haber, y todos los fachas de toda Europa, porque el algoritmo está buscando a ver dónde tú caes. Sí. Porque el sistema, para lucrarse, para poder amarrar tu atención, que es lo que vale, porque lo que tienes es 24 horas al día, está buscando cómo... Y todo el sistema capitalista, al final de los finales, lo que está buscando es... No quiero sonar aquí comunista, pero la verdad... El sistema capitalista está dirigido para capturar tu tiempo. Y poco le importa las consecuencias que eso tenga siempre y cuando deje una ganancia. Y parte del rol del gobierno, y yo no sé cómo vamos a hacer esto con las redes sociales, yo creo que no sé si siquiera es posible, pero parte del rol del gobierno es crear consecuencias para el abuso de ese privilegio que le damos a todo el mundo de comunicar. Y yo creo que no debería ser, ¿verdad? No estoy diciendo vamos a eliminar la libertad de expresión, al contrario. Me preocupa que en vez de generar un libre mercado de las ideas, lo que hemos creado es un montón de cajitas donde la gente se en sí misma y lo que hace es todo el tiempo estar en ese conflicto constante, que entonces en una sociedad llena de armas y de violencia se manifiesta matando o hiriendo físicamente al que no está de acuerdo contigo. Yo creo que hay un elemento de también que yo entiendo que tenemos un concepto bien barato de la tolerancia. Déjame empezar. ¿A qué voy con esto? Este asesinato ocurre en Utah. A Utah se le conoce
porque es un estado muy particular en la Unión. Es casi una teocracia. Lo fue. Lo fue Por décadas. e informalmente, yo que he hecho negocio allí, te puedo decir, los mormones mandan. Esa dinámica hace que tengan unas redes de apoyo social informales bien poderosas. Y ellos tienen una conciencia de que lo que pasa aquí no tiene que pasar allá. Y mientras no te metas con lo que pasa aquí, yo te permito que tú hagas lo que tú hagas allá. Y esa dinámica, y hago el ejemplo porque antes el concepto de la tolerancia era colectivo. No era yo, Cristian, tolero a Balbino. Era la comunidad compuesta por Balbino, Cristian, su señora, hijo, etcétera, etcétera. Tolera a la otra comunidad. Los católicos toleran a los protestantes. Por ejemplo. Por ejemplo, eso te explica cómo es que una república federada protestante tenía entre su cuerpo un estado católico que era Maryland, donde el estado, la iglesia formal era la iglesia católica. Bueno, en Connecticut había una iglesia y en Delaware, iglesia Y episcopales. en Massachusetts eran esencialmente unos islamistas radicales, pero cristianos. O sea, este concepto de tolerancia creo que lo hemos hecho muy barato en la idea de que, pues, mano, yo tengo que chuparme lo que sea que tú digas. Y hemos eliminado el concepto de la tolerancia en comunidad. Esta comunidad tolera a la otra. Y yo creo que hay que rescatar eso. Porque si es individual, en cualquier momento yo digo, pues, es pichón, no, yo no quiero. Me caes mal. Me caen mal. Ahora, cuando es un ejercicio colectivo, tiene una connotación mucho más profunda. Y hasta cierto punto, ¿verdad? El proyecto político de Puerto Rico en su relación con Estados Unidos es eso. Es decir, pues, hermano, yo no sé, yo no estaba vivo, pero ustedes en el 1828 llegaron aquí con unos buques de guerra y no había manera de pelear para atrás. Ustedes mandan, pero ¿qué tal si no estamos cayéndonos a cantazo cada 5 minutos y nos toleramos? Y ese es esencialmente el proyecto. No, y como diría Álvarez, sí, los americanos son bien buena gente, porque si usted se imagina que en vez de haber 3 millones de cubanos en Miami, hubieran 3 millones de gringos en La Habana. Sí, exacto. ¿Cómo diría? Y ahí es que yo creo que... Esa es una gran fortaleza de Estados Unidos, su capacidad de asimilar. Pero nota cómo antes su poder era poder integrar comunidades enteras, ¿verdad? Se habla de que no, se integraron los irlandeses, Chinatown, los griegos, etcétera. sí. Al segundo que se convierte en un ejercicio puramente individual, tenemos desmadre. Y yo creo que también, estoy de acuerdo contigo, Muñoz Marín decía que Puerto Rico era la aceituna en el martini. Llegó Muñoz. Claro, tenía que llegar, no podíamos dejarlo. Y yo creo que esa era una analogía muy apta. Pero yo creo que Estados Unidos, su gran virtud, y Romero Barceló decía que éramos como, creo que él decía que era como una ensalada, que todo se mezclaba. Que eso lo hacía más grande. Y yo creo que ambos tenían un punto. Claro, Muñoz, no podemos olvidar que, y esto yo lo digo mucho y la gente no lo capta, la esposa de Muñoz era de Mississippi. Ella se crió en Jim Crow, en una sociedad segregada, racista, y se fue de Mississippi en protesta a eso. O sea, que ella era una radical en el sur, ¿no? Uh-huh. En el estado probablemente más racista de Estados Unidos. En lo más sur que hay. Bueno, Alabama quizás, ¿verdad? No, Mississippi es más rural. Alabama, Puerto Rico. Eso digo que Puerto Rico es Alabama, no Mississippi, porque Puerto Rico, Alabama tiene ciudades, Mississippi no. Y entonces, y lo traigo porque si lo piensas bien, él tiene una visión y Muñoz, aunque se siente americano en la interacción con la gente, Muñoz siempre tiene una visión de somos diferentes, ¿verdad? Entonces hay como que esta frontera. Romero, que estudia allá, lo interpreta
como, no, yo quiero que tú me trates como un igual, tú a mí. Y por eso Romero era mucho más confrontacional con el tema. Diferente, por ejemplo, a Ferrer, que Ferrer era muy elegante y decía, Ferrer tenía un estilo más de, caramba, nosotros somos tan buenos como ustedes. Romero Bueno, era yo creo que don Luis Ferrer pensaba que estaba por encima de todo el mundo. también, imagínate. Tocaba piano, hablaba idioma y tenía que ver con un hic ahí, ¿tú sabes? Entonces, sí. O sea, por eso lo digo, porque hay una... Y ese es nuestro poco rol, ha sido en Estados Unidos. Pero a la misma vez, cuando tú ves la historia de los puertorriqueños que se mudan a Estados Unidos y que se hacen ciudadanos de los estados, siendo ya ciudadanos de la nación, pero de un estado, el tema de la tolerancia, tú lo empiezas a ver. Yo vi un reportaje de los 60 que hablaba de que Sánchez Vilella habló con el secretario del Trabajo y dijo, mira, todavía tenemos Estados Unidos. Y dice, todavía en Puerto Rico hay mucho desempleo y hay mucha gente. Quizás en el sur harían falta, pero es que todavía el racismo está bien fuerte ahí y no podemos mandarlos para allá. Y lo dice así mismo, como que hablaron y el acuerdo fue como que todavía está Jim Crow dando por ahí vuelta. Vamos a mandarlos para el norte, que allí los tratan mejor. Y hoy, mira, como los puertorriqueños para donde se van libre y voluntariamente, es para el sur. O sea que no podemos cerrarnos los ojos a decir, ha habido un progreso en Estados Unidos. Y yo creo que ha habido una tolerancia mayor. Lo que pasa es que el efecto que ha tenido esa tolerancia no es saciar las necesidades, porque ya no se ha convertido en un tema de tolerancia. Se ha convertido en un tema de yo exigir aceptación. Y yo creo que en gran parte lo que yo he notado en Fox, en la derecha, en las redes, ha sido como un poco de incredulidad. Como que los pájaros le están disparando. Pájaros le disparan a la escopeta. Pájaros disparando a la escopeta. O sea, ¿qué está pasando? Que la derecha, que ¿verdad? El grupo dominante, por decirlo así en la sociedad, aunque Dios sabe si eso existe. Bueno, bueno, la cuestión, el gran cambio en la derecha estadounidense es que es derecha pero no es conservadora. ¿Por qué? Porque su punto de partida es que la sociedad a la que aspira, que uno podría decir que es tradicional, se entiende que no es la hegemónica. Que está bajo asedio. No, perdió. Que ellos son mayoría, eso es reaccionario. ¿No? Es más reaccionaria. Y entonces, y tú lo ves, ¿verdad? Por ejemplo, el movimiento conservador, ¿verdad? En el momento en que llega Charlie Kirk, el movimiento conservador, ya es el último periodo donde los conservadores y los republicanos aspiran a volver a un gobierno federal donde la batuta la lleva el Congreso, como era antes. Y ahora, yo te diría que el Partido Republicano es el partido más decididamente ejecutivo que pueda haber, ¿verdad? Trump está corriendo esencialmente como un monarca que pues tiene que ver con que hay un Congreso todavía, versus como era antes. Así que el movimiento conservador, este lema de conservador, el de derecha aplica mejor versus el de conservador. Es más reaccionario. Derecha europea. Derecha reaccionaria estilo europeo. No, porque no tiene el mismo... Sí, en términos de arquitectura política, pero no tiene el elemento de blood and soil. Hay mucho de blood and soil, pero todavía... La mayoría no es blood and soil. Pensaba que ibas a decirme que no son monárquicos, pero tenemos a Trump. No, es full monárquico. Pero yo pienso que ese es el arco de la historia que vivimos ahora mismo. Yo creo que la dinámica natural. Pero, ¿verdad? Bajando un poquito más a lo prosaico. Otra cosa que me ha preocupado es que he visto personas que, francamente, en la reacción a este evento, pienso que se les olvidó quiénes son. O sus roles. Sus roles son parte de quiénes son. ¿Verdad? Yo sé que hoy ha estado en el cuchilleo político el asunto del secretario de Seguridad Pública, Al Garfa, a quien a mí me cae súper bien. Pero a Torres Toro
Sandra Rodríguez. Bueno, Sandra yo no espero un carajo esa pendeja. Pero otra gente que tú los ves y tú dices, tú sabes quién tú eres y el puesto que tú ocupas en esta cuestión. ¿Por qué tú crees que eso pasa? Porque yo creo que cuando tú te internalizas en este rol de víctima y victimario de esos sticks and skins o de rojos y azules o verdes y azules o lo que quieras hacer, y es una dinámica, lo que tú hablabas, ¿no? Del conflicto entre tribus, pues entonces tu disfraz tribal predomina sobre tu individualidad de que tú no eres simplemente otra persona. Por ejemplo, el secretario de Seguridad Pública tiene una responsabilidad ética de asegurar la seguridad pública. Entonces, tú tener a la persona que está a cargo de la seguridad pública, aunque está mediado por superintendentes, etcétera, pero que en teoría es el secretario de Seguridad Pública diciendo la izquierda y yo responsabilizo al Partido Demócrata por todo lo que ocurrió. Está claro que 70% de los puertorriqueños votaron por el Partido Demócrata en la elección esta y se identifican como tales. O sea, tú estás diciendo que quizás con el mejor estimado que tenemos, 70% de los puertorriqueños estás acusándolo de ser responsable del asesinato de una persona que la inmensa mayoría de ellos jamás habían escuchado hablar. Mano. Bueno, más allá de los, ¿verdad? No más allá, pero menos allá de los puertorriqueños, pues. El PNP tiene un chorro de demócratas, ¿tú sabes? También, o sea, y siento que es como un... Y veo entonces que en Puerto Rico, la gobernadora, que yo creo que muy correctamente le echó un balde de agua fría al secretario de Seguridad Pública diciendo, no, yo no apoyo comentarios que responsabilicen a grupos por lo que hizo un individuo. La gobernadora ha sido, y no, otra vez, no es una crítica, la gobernadora ha recurrido a apelar a la base republicana estadista del PNP para mejorar y rehacer un poco su imagen, que cogió un montón de golpes en los primeros 6 meses de gobierno, y está tratando de amarrar ese 30% de Trump, que es lo que yo veo que está haciendo, porque es la única explicación para que yo veo de mucho de su conducta, amarrar ese 30% y dice, del próximo 10% me encargo de las elecciones. Sí. Bregamos después. Pero creo que eso ha ido creando una estructura, un permission structure, como dicen los izquierdosos, para que todo el mundo empiece a interpretar que ser PNP es ser trumpista y republicano. Que es algo que el partido estadista desde 1964 al menos llevaba como que separándose. Yo escucho discursos de García Méndez en el 64 diciendo somos republicanos, pero la estadidad va por encima y ya hemos dejado que demócratas entren a nuestras filas y toman posiciones y a la Comisión de Estatus nombramos demócratas. O sea que el movimiento estadista, cuando ha sido dominante o cuando ha estado en proceso de dominar, siempre ha sido un movimiento de apertura, de como que vamos a traer gente. Por eso el chiste que siempre me río porque no es verdad, que todo el mundo era popular antes, así que el PNP es más abierto a aceptar gente de afuera. Como que en los últimos años, con este predominio del PNP que siempre gana y siempre gana y siempre gana y siempre gobierna, como que yo tengo la impresión de que un montón de gente se olvidó de las cosas que hay que hacer para ganar, porque no han tenido que ganar en mucho tiempo una carrera electoral general y están muy conscientes de lo que hay que hacer para amajar la mayoría del liderato, de los senadores o los representantes o los alcaldes o los primaristas o lo que sea. Y ha empezado como un tipo de involución donde todos los argumentos empiezan a ser circulares de ganamos, barrimos, somos más, ganamos, barrimos, somos más, no perdimos, 8 de noviembre del 2028. Y empieza todo el tiempo... Ganamos, somos mejor gobierno, somos los mejores, ya ganamos, no pierden, los populares nunca ganan, el PIB. Y entonces estás todo el tiempo hablando de los suyos, pero no te das cuenta de que en esa constante involución estás dejando a un lado la actitud abierta que caracterizó al PNP por un montón de tiempo, porque era un movimiento minoritario. Que pues, Muñoz era el partido enorme y estaban tratando de
Cada 4 años venía el PAC con los católicos y le sacaba un cantito. Y venía los demócratas en el 64 y le sacaba otro hilito. Y vino los de Sánchez Estadistas Unidos y otro hilito, populares estadistas. Y después en el 68 otro hilito, los del pueblo. Y en el 76 los íbaros que le tenían miedo a Hernández Colón porque le subió los taxes. Otro tajito. Y Rosselló la tarjetita de salud, otro tajito. Y todos esos tajitos que fueron dándole a la mayoría histórica del Partido Popular eran cosas que no eran tradicionalmente republicanas. No eran la base dura del movimiento estadista del 20-25% republicano. Era un esfuerzo de unir al país. Y pienso que la gobernadora, correctamente desde el punto de vista táctico, tratando de amarrar ese 20-25%, como que hay un montón de gente alrededor de ella que empezó a interpretarlo eso como un bien en sí mismo. No lo ve como una táctica de campaña. Lo ve como que eso es lo que hay que hacer. Que ahora, como Trump es el presidente, yo me siento autorizado a actuar como Trump. Y de hecho, creo que hay un montón de gente que, como Juan Dalmau sacó el 20 y pico %, pues también se siente que ellos pueden ser, tú sabes, radicales de izquierda, porque la gente claramente dice, Es poder sin deber. Y es bien fácil porque Juan Dalmau no ganó eso, entonces yo puedo decir que la izquierda tiene fuerza y que estamos ahí a punto de ganar. Y el Trumpista dice, Trump sacó 30%, Jennifer ganó siendo republicana, y el presidente del Senado republicano, el presidente de la Cámara republicano, todo el mundo republicano aquí, excepto Ricky Pierluisi. y no sé, me da como que ese... No quiero decir... creo que la gobernadora sabe que eso va en contra de sus instintos naturales de tratarle de traer a todo el mundo, porque ella está acostumbrada a tener números brutales y que todo el mundo la quiera. Y entonces a veces actúa como esa persona que tenía todo el país que le caía bien, y a veces actúa como la líder de este subcuadrito de los republicanos, los estadistas republicanos, que quizás ella piensa que es suficiente para ganar una elección, pero por lo menos la pone en carrera para competir. Te lo compro. Hay algo... Y más el hecho de que todo el mundo piensa que Trump en cualquier momento te puede enviar un bazucazo desde Washington. Sí, vamos a tratarlo... Todo el mundo quiere rendir pleitesía. Sí, porque no olvidemos que la gobernadora en el 2016 le votó en contra a Trump en la convención republicana. Endosó a Nikki Haley. Y en el 2020 endosó a Nikki... En 24 endosó a Nikki Haley. En el 20 estaba con Trump ahí, pero con la muela... Exacto. Y... Claro. Lo que pasa también es, Cristian, en mi opinión... Pero también, o sea... Te lo pongo de esta manera. Son muchos los pueblos que han tenido que rendirle la pleitesía y arrodillarse ante el emperador, el que sea. No significa que tienen que sonreír. Sí, ahí es donde... Y entonces también, y lo hablábamos el otro día, a mí me preocupa que hay un culto no a la personalidad, sino al poder. Yo creo que hay un montón de gente que piensa, Trump ganó 2 veces y casi gana una tercera. Así que, como Trump tiene poder y desafía a todo el mundo, pues yo lo admiro y lo sigo, porque si él tiene poder es porque él está haciendo las cosas bien. Y yo creo que ha habido como que... Y eso pasa mucho, especialmente entre las personas que siguen la política de cerca o son estrategas o tácticos o de comunicaciones. Los que estamos bien metidos en esto es como que... Diablo, mira cómo se la comió. Mira, qué brutal lo hizo. O mira qué hizo esto y qué sé yo. Y entonces si él lo hace y le ha funcionado, pues entonces vamos a hacerlo nosotros porque mira el éxito que él ha tenido. Y yo solamente les diría que hay una diferencia bien grande. Y lo he hablado con encuestadores en el pasado y lo he dicho antes yo. Aquí. Que hay una diferencia bien grande entre la política puertorriqueña y la política americana. Y esa diferencia es que en Estados Unidos, por razones raciales, económicas, pero sobre todo raciales, y no nos llamemos engaño, por razones raciales y étnicas también, muy especialmente antes de la época moderna, los americanos, hay muchos americanos que odian a otros americanos con pasión. Y hay mucho racismo y hay mucha tensión social y los temas trans y los temas de género y toda la cosa. Pero los puertorriqueños, al menos mi impresión es que no nos odiamos. Y las tácticas que utiliza Trump para mantener el poder dependen de que haya ese tú versus yo, de ellos y nosotros. Que en Puerto Rico mi impresión es que siempre se ha ganado más apelando a unir a los puertorriqueños que a dividirlos.
Mira, ¿verdad? Mucha gente puede pensar que no les importa lo que nadie diga de ellos. Los invito a experimentar cuando 20 millones de personas estén todos convencidos que tú eres un huele bicho. Paréntesis. ¿Sabes que Hernández Colón una vez escribió en sus memorias, en Vientos de Cambio? Él dijo, el que dirán siempre me ha parecido despreciable, pero confieso que no siempre me ha sido indiferente. Totalmente. Okay. Te lo digo, todo el mundo piensa que no le importa qué piensen de ellos hasta que 20 millones de personas estén convencidos que eres un huele bicho. O sea, es una parte... Y a lo que voy con eso es que uno es claramente un individuo, pero lo que crea vida, ¿verdad? En comunidad. ¿Qué tú estás viendo ahí? No sé, qué raro. Lo que hace, ¿verdad? Más allá de ser un individuo que lo que hace es satisfacer sus necesidades, lo que hace vida, en realidad tú lo haces en comunidad. Y no me gusta la idea de que estemos, ¿verdad? De que voy a terminar los años míos de viejito en una guerra civil. No, el divorcio nacional. Como diría Marjorie. No, eso no está cool. Y así que creo que todo el mundo debería coger una pausa. Sí. Y enfocarse en la parte... Te olvides decir un facha, whatever. Mano, dos nenas se quedaron sin un papá y una mujer se quedó sin un esposo. Y van a tener el video para verlo para siempre. Y en la escuela de gente mala les va a enseñar el video. Sí. Eso está... Y esto no es una cuestión de decir tipo era de izquierda. O sea, yo veo en Twitter los debates de la gente. No, era de derecha, era de izquierda. Who the fuck cares? Era un loco. Es lo que hablamos ahorita. Lee Harvey Oswald era un comunista que trató de matar a un super derechista, General Walker, y después viró a un tipo de centro izquierda y lo mató. Y no le... O sea... Digo, con la excepción... ¿Sabes quién? Yo siempre he pensado que lo mató una persona... un mercenario a Martin Luther King. Cuando tú miras el asesinato de Martin Luther King, si lo estudias bien, ahí había una conspiración. No sé cuántas, no creo que una grande, pero ahí había los indicios de un operativo para matarlo. Más de una persona. Pero en los casos de los Kennedy, muchos de estos casos de la escuela, las iglesias, las escuelas que tirotean, son personas que lo hacen porque se convencen a sí mismos de que ellos son soldados en X o Y causa y que haciendo esto van a ganar notoriedad ellos y notoriedad para su causa. ¿Verdad? Yo creo que lo que inspira tanta conspiración, tanta teoría de conspiración, es que en muchos de estos eventos el personaje típicamente resulta ser bien patético. Así que la imaginación dice, espera, no puede ser que este imbécil... El imbalance entre el actor que causa el daño. Exacto. Y la figura... Por ejemplo, en el caso de Kennedy, que... O sea, sí, no, es otro nivel. Y Harvey Oswald es un loser y este es el... Y hay un elemento, ¿verdad? De muy primitivo de tú decir... Al héroe no puede ser que lo tumbe un imbécil. 2 más 2 es 4. Y creo que lo que te demuestra es, ¿verdad? La observación que hacía, volviendo a Hobbes, que él decía, todos los hombres son iguales, pero no era por capacidad. Eran iguales por vulnerabilidad. Porque tú puedes ser el más inteligente y puedes ser el más fuerte. Pero lo único que necesita otro tipo es paciencia y esperar. Y te va a coger durmiendo. Y esa vulnerabilidad yo creo que es la que, ¿verdad? motiva la vida en comunidad. Y creo que también, en particular, ¿verdad? Y con esto cerramos porque ya estamos hablando un rato de esto. Mano, hay algo bien primitivo en la mente nuestra de jorobar con dos cosas. Niños y muertos. Las primeras obras de la literatura, todas tienen que ver con un conflicto sobre la devolución del cuerpo de un muerto.
querido. La Ilíada, Antígona, Tucídides en la guerra del Peloponeso, y lo sigues por ahí. Tú puedes detestar las ideas de otro bando, pero respetar a los muertos. Y puedes mantener todo, yo creo que la fibra social. Eso es muy indoeuropeo de tu parte. Eso es muy indoeuropeo, sí. Balbus, llegamos al final y a nuestra audiencia creo que fue un episodio un poquito atípico, pero con todo lo que está pasando no creo que era apropiado estar... Si lo que querían era el chisme de la Yola de Maduro, pueden escuchar otro... Hay otros foros. Ustedes pueden ir a escuchar Palabra Libre. No, chicos. Bueno, señores, gracias por sintonizar. Como siempre, le pedimos que compartan el episodio con sus amistades, su familia, la gente del trabajo, redes sociales, hasta la gente que les caiga mal. Reviews 5 estrellas y comentarios en YouTube y en Spotify de Balbo Show Notes. Dando las gracias, a diferencia de Eduardo Lalo. Y esperando el fashion review de Balbo. ¿Viste vestido verde? Muy bien, muy bien. Nos vemos en la próxima, muchachos. Cuídense.